Consultas presenciales para procedimientos especiales. Visitas a domicilio en todo el corredor Tacna, Wilson, Arequipa, desde San Juan del Lurigancho hasta Miraflores, para así poderte servir mejor y ayudar a los más necesitados de nuestra sociedad, con las misiones dominicas en Lima y en el país, en especial la selva sur oriente del Perú. Programa tu cita al 990-318-272 a través del WhatsApp o por intermedio del Facebook Hospital de la Caridad de San Martín de Porres, a través del inbox. Radio Santa Rosa está, la primera radio católica de nuestra comunidad. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabambe en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Son emisoras dominicas del Perú. Se une a otra red de radios como Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública y Radio La Decana en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Apumaque Estéreo, AM Tagua. Nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. La página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Bien, es hora de comunicarnos en el día número 82 de este aislamiento social obligatorio con Rosa María Palacios. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, amigos, bienvenidos nuevamente aquí a Pensar Más, un poquito más en Radio Santa Rosa. Por supuesto, nos escuchan en el Perú y como decíamos ayer cuando conversábamos con Estados Unidos, nos escuchan también en el mundo entero debido a la enorme migración de peruanos hacia el exterior. Así que aquí estamos en esta mañana oscura de junio. Qué oscuro se ha vuelto el tiempo, ¿no? Como nos hemos pasado todo el tiempo encerrados, hemos podido ver ya con mucha más claridad cómo se oscurecen las mañanas ahora. Y claro, eso fomenta que la gente duerma más, porque es verdad que el sol no te saca de la cama, no hay ningún sol. Esta costa peruana que tiene esta nube encima, se queda acá además por varias semanas. Por ahí nos regalan un día de sol, pero ya son cada vez más escasos y la luz del mediodía también cada vez más escasa y se va a poner peor porque sabemos que julio es el momento tal vez más crítico del invierno. Y así estamos con ambulantes en las calles tratando de vender chompas. La verdad hay que apreciar el enorme sentido de mercadeo, de marketing que tienen los ambulantes en el Perú. Se dan cuenta al toque de la necesidad. No hay tiendas abiertas, ni tiendas por departamento, donde normalmente los limeños en esta época del año compran sus chompas. Entonces los ambulantes están llenando ese vacío. Hoy día estaban sacando de nuevo a los ambulantes de La Victoria, pero el reportero había notado que las chompitas habían tenido salida
Y dijo, si los dejan media hora más, de repente hacen la venta del día y se pueden ir a su casa. Pero la verdad es que hay una demanda, pequeñita pero hay, y hay una oferta. El problema es que en el medio están de nuevo las autoridades municipales tratando de poner orden, pero como te decía ayer, Abel, con un enfoque muy torpe, porque en realidad mucho más inteligente es permitir que los negocios abran, con distanciamiento, con sus medidas, perfecto, pero al permitir que los negocios abran, probablemente toda esa masa de gente que está vendiendo en la calle no pueda competir con esas medidas de seguridad y regrese, porque lo que me dicen es que muchos son gente que sí trabaja en los comercios, pero que está tratando de vender en la calle para poder comer. Entonces regrese a los comercios donde siempre vendió y en las galerías pueda hacer su trabajo como lo hacía antes. Actualmente las galerías en toda la zona de Gamarra, no solo en la avenida Angélica Gamarra, sino alrededores, están completamente cerradas. Y están trabajando talleres. Los talleres producen para vender, no producen para guardar. ¿A dónde están vendiendo? Bueno, está explotando hacia afuera, ¿no? Hacia el fenómeno del comercio ambulatorio. Entonces, deberían comenzar a pensar más rápidamente que si no quieren ambulantes en las calles, que ha costado tanto trabajo sacarlos de Gamarra, pues que abran las puertas de las tiendas, que atienden, como tú me cuentas, en el centro de Lima, todos a puerta cerrada, que lo hagan a puerta abierta, ¿no es cierto? Es mucho más cómodo, una entrada amplia, ¿no? Cómodo y sano, ¿no? Una entrada amplia permite descongestionar. Acá, cada actividad nueva que se anuncia como permitida es como sacarte la tinca, ¿no? Entonces, claro, es un fenómeno curioso, ¿no? Siempre has podido hacer un montón de cosas, te han quitado todas las cosas que puedes hacer, entonces ahora cada vez que te dan una, te sientes muy feliz y muy agradecido, cuando no debería ser así. Pero en fin, y ayer se ha anunciado el inicio de la fase 2, pero claro, los protocolos son tan complicados, los trámites son tan engorrosos, que es poco probable. El presidente dice, y la ministra de Economía, que la economía peruana está funcionando al 55%, es poco probable que esto sea así, digamos, la economía formal, ¿no? Porque la informal se ha desbordado por donde ha podido. Es poco probable que la economía formal esté funcionando al 55%. Pero vamos a ver, poco a poco, esperemos que todo se reanude. Y también, Abel, debo informar que ayer en la tarde, por fin, salió la directiva para que las personas pudieran salir a caminar, a correr, a trotar, una directiva para actividades recreativas y deportivas en espacios públicos. Eso es lo que dice la norma y eso es lo que dice la directiva. Pero luego pasas a leer la directiva y la confusión es realmente sorprendente, ¿ya? Porque dice espacios públicos, ¿ok? Y lista una serie de actividades, algunas de las cuales sí, claro, o sea, yo puedo caminar en un espacio público, lógico, puedo trotar en un espacio público, sí, pues, las veredas de las calles, los parques, son espacios públicos. Dime cómo hago golf en un espacio público. Que yo sepa, en Lima por lo menos, la única cancha de golf pública que hay municipal queda en San Bartolo, es una cancha de arena. Pero hay otra restricción. Solo puedes hacer este deporte, el que tú quieras, la actividad recreativa o deportiva, a 3 kilómetros de tu casa. Nada más. Bueno, difícil que vayamos a la cancha de San Bartolo, ¿no es cierto? Y entonces, ¿para qué ponen golf? El golf en el Perú se desarrolla en clubes privados, no en espacio público. Salvo que los hayan nacionalizado y no nos hemos enterado. ¿Han puesto golf en la norma? Golf. Ay, te lo juro. Bueno. ¿Ya? De ahí han puesto tenis, como si hubieran canchas de tenis en los parques, ¿eh? Hay algunas canchas municipales, pero muy poquitas, de verdad, tal vez en Miraflores y unos cuantos distritos más. Y luego cosas rarísimas, por ejemplo, frontón. Puedes jugar frontón individual. Yo me imagino que eso es singles, ¿no? ¿Ok? Porque solo contra la pared, no creo, ¿no? No tienes que jugar contra alguien. Y tenis
no dicen singles, no dicen individual, entonces supongo que dobles sí puedes jugar, pero a 3 metros de distancia. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo juegas a 3 metros de distancia un dobles de tenis? Estas personas que han hecho la norma no han jugado un deporte nunca. De ahí actividades que pueden ser al aire libre también, por ejemplo, pilates. No sé si nuestro público está familiarizado con el pilates, pero el pilates implica una estructura de madera de donde tú te cuelgas. Yo no he visto que en las calles haya esa estructura de madera. Eso está en un gimnasio, no está en la vía pública. Pero en los gimnasios está prohibido ir. Yo te juro que ayer leí, ¿quién ha escrito esto? Puedes hacer, no está en la lista, ni la vela, ni el remo, al que ellos llaman canotaje. Me imagino que incluiría el remo, aunque no lo sé, porque la federación es la federación de remo, no la federación de canotaje, que es otra cosa. Pero en fin, dice que cuando haces estas actividades como el surf, la vela y el canotaje, lo tienes que hacer en aguas abiertas, ¿ok? Aguas abiertas quiere decir fuera de la bahía. Entonces, que yo sepa, vela se hace en la bahía de Paracas, en la bahía de Chorrillos, no se hace en aguas abiertas. O sea, por lo menos las categorías que son para competencia olímpica. Entonces tú te dices, pero ¿quién ha escrito esto? Por el amor de Dios, ¿quién por querer regularlo todo? Además, tiene fases, tiene 2 fases. Un grupo de actividades en una fase y otro grupo de actividades en otra fase. Las que no están, entran en un cajón desastre llamado otras similares. Otras similares. Entonces no sabes muy bien si la pichanga es otra similar o no. Otras que son más populares no están. No, es de locos, Abel, de verdad. Es, por ejemplo, el uso de la bicicleta sí lo han incluido. Entonces, si sales en bicicleta, tienes que estar a 20 metros de otra persona que monta bicicleta. Para una actividad recreativa en un espacio público. Pero si tú vas al mercado en bicicleta, ¿qué distancia tienes que tener de otra persona? 1 metro. Porque no se ha regulado el uso de bicicletas para ir al mercado, entonces la distancia social es de 1 metro. De nuevo, ¿se dan cuenta de lo que se llama sobreregulación? Cuando quieres regularlo todo, terminas no regulando nada. ¿Qué pasa con el joven tablista que dice, oye, ya abrió el surf? Perfecto. Lo único que en el mar tienes que estar a 3 metros de otra persona. Y como me han dicho todos los tablistas, estamos siempre a 3 metros de otra persona, si no te cruzas en la ola. ¿Ya? Pero tienes que vivir a 3 kilómetros del mar, de la ola que vas a correr. O sea, saca la brújula, ¿no es cierto? Las coordenadas geodésicas, ¿no? Un mapa de Lima, y tienes que ver si donde tú vives está a 3 kilómetros, bueno, por lo menos de la orilla del mar. Entonces, todos los que practican surf, que no viven en un distrito de costa, o sea, no viven en Chorrillos, en Barranco, en Miraflores, San Isidro, Magdalena, ¿no es cierto? San Miguel, La Perla, Bellavista, ya. Todos los que viven en un distrito fuera de la costa de Lima no pueden hacer surf. O sea, si tú te gusta la tabla, ¿no? Pero vives en, ¿qué te digo? Breña, te fregaste. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Además, pregunta, si tú haces tabla y tienes que cargar tu tabla, ¿puedes ir en carro a la orilla del mar? ¿O no? ¿O el carro necesita un pase vehicular? ¿Para qué? No, solo el que pueda cargar la tabla y bajarla, ¿no es cierto?, del cerro hacia abajo. Es una cosa de locos. Los que hacen vela necesitan, y los que hacen remo, necesitan que los clubes en La Punta, en Chorrillo, que tienen las yolas, les permitan abrir para poder sacarlas. Porque no pretenderán que bajen con el bote cargándolo por el acantilado, a 3 kilómetros de su casa. De verdad, no sé quién escribe estas cosas, pero ¿qué les costaba llamar al IPD y que les dieran algunas guías de cómo se escriben? ¿Qué se entiende? Que está libre todo, pues. Ya, sale en tu bicicleta, trota, ponte tu mascarilla y no te pegues a nadie. Esa hubiera sido una norma más fácil de entender. Sí, señora, salga a caminar, pero no se acerque a la gente.
Ya está, no se acerque a nadie. Ah, ya, eso lo entiendo. Eso se entiende, ¿no? O sea, actividades municipales que se hacen en los parques, parece que algunas sí se pueden hacer. Parece, digo, no estoy muy segura. Ahora, le encargan a las municipalidades, ya cada una decidirá lo que puede y quiere hacer. Espero, ¿no? Es una cosa de locos. Es una cosa de locos. También, por supuesto, regresan actividades que se pueden hacer en la fase 2, pero la gente cree que basta estar en la lista, por ejemplo, fabricar zapatos. Ya se puede, perfecto, ya. No, un momentito. Tienes que pedir autorización. No es que ya se puede. Es que para tu caso concreto, primero pasas por la autorización. Oye, pero eso es un trámite larguísimo. Ah, no sea. Haz tu trámite y presenta tu protocolo. Entonces, tienes que pensar ya en lo que vas a gastar para hacer el trámite y para implementar el protocolo. ¿Vale la pena? En un mercado deprimido, que va a ser difícil que haya más consumo, ¿vale la pena seguir adelante con la actividad por ahora? Probablemente no. Entonces vas a tener mucho más desempleo. Eso es lo que no se entiende en el gobierno. En vez de estar fomentando el empleo, las barreras burocráticas desalientan el empleo. Desalientan completamente. Porque ya en tu análisis costo-beneficio, porque toda persona, todo empresario, todo emprendedor dice, bueno, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto voy a ganar? Ah, no, pues para ese beneficio tan chiquitito o nulo, para perder plata, no me meto, pues. Entonces no te metes. Y el problema es que están dejando sin empleo a mucha gente, que va a ser arrojada a la informalidad. Mientras más complicada hagas la producción de cualquier cosa, menos posibilidades hay de que se produzca. ¿Ya? Y estamos hablando además de un Estado, hoy día puedes mirar en el Comercio, hay una nota sobre el tema, que ni siquiera tiene la capacidad de gestionar su propia acción. La ejecución del gasto en los hospitales del MINSA es bajísima. Por eso siempre les digo, plata hay, es lo más grave de todo. La ejecución presupuestal de hospitales del Estado con dinero ya asignado, presupuestado por el Ministerio de Economía y Finanzas, no llega ni al 20 y tantos %. Y estamos en junio, ya deberían haber gastado por lo menos la mitad del presupuesto anual. No lo han gastado. Y son fondos incluso fuera del presupuesto asignados solo para COVID. O sea, es posible que termine la emergencia y devuelvan la plata porque no se la han gastado. No se la han gastado, habiendo tanta necesidad. ¿Para qué hemos entregado esos impuestos, ese dinero del Tesoro Público? ¿Para que atiendan pues la necesidad? No. Habiendo tanta necesidad. Y es verdad que en un principio era difícil adquirir algunos bienes. Ya no. Ya no. Hoy día también en la República hay una nota muy interesante sobre el tema del oxígeno, Abel, que hay unas máquinas que se llaman concentradoras, que toman el oxígeno del ambiente y lo concentran y se lo dan al paciente. Como un electrodoméstico prácticamente, que lo enchufas, ¿no es cierto? Y la concentradora da inmediatamente el oxígeno al paciente. Valen 400 soles. Y ya se venden en el Perú. ¿Por qué no están comprando eso? O por lo menos sugiriéndolo, ¿no? Las plantas de oxígeno, todo este problema que hay ahora en Lima, se sabía perfectamente que se iba a necesitar oxígeno, no es algo que, digamos, sea una sorpresa, ¿no? A estas alturas, como ustedes saben, ya la situación de Iquitos está mucho más tranquila, pero fue justamente el problema del oxígeno lo que hizo que la atención mundial se pusiera en Iquitos. Entonces, ¿sabes eso? ¿Por qué no has preparado hace 3 o 4 semanas las plantas de oxígeno de los hospitales? Los hospitales grandes en el Perú tienen sus propias plantas de oxígeno y tienen red, es decir, no necesitan balones. Va por tubería al paciente, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? La planta está malograda. La planta está malograda y quedó malograda hace 2 años y bueno, pues está malograda. Entonces, ¿por qué no comenzaste a reparar plantas en marzo? ¿No? O, por ejemplo, no hay red. Y pucha, si haces la red, te ahorras los balones. ¿Ok?
Ayer se ha tomado la decisión de poner plata en eso, y claro, eso va a bajar completamente el precio del oxígeno. Es igual que con las medicinas, como te expliqué, no necesitas una norma punitiva para perseguir el acaparamiento. Lo que necesitas es que el Estado, que es el mayor comprador de medicinas del Perú, porque lo es y por lejos, compre y las reparta gratuitamente en todos los hospitales de salud y MINSA, donde se necesitan más, donde hay más gente atendiéndose. ¿Qué pasó? Ya no hay escasez, ni el precio no se elevó, porque el Estado inundó. Eso se llama utilizar un mecanismo de mercado para controlar oferta y demanda. El Estado le atiende al 95% de los pacientes del Perú. Lo único que tenía que hacer era comprar. Compró, inundó, se acabó el problema. Se acabó el problema. Ahora consigue en Lima por lo menos, sin ningún problema. Y en el resto del país las está repartiendo el Estado también. Las medicinas. Entonces, ya no es un problema. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Hacer un mecanismo por el cual inundas el mercado de oxígeno medicinal. Lo inundas. No tienes que controlar el precio, no tienes que perseguir a nadie. Porque ayer el presidente decía, están lucrando con la necesidad. Les encanta esa palabrita, ¿no? Lucrar es una gran cosa. El Estado lucra con nuestra necesidad porque nos quita impuestos todos los días en el IGB. O sea que partamos de ahí. Pero el problema es que el Estado, en este caso, necesita crear mecanismos por los cuales ese precio no va a subir. Y no va a subir porque hay disponible. Si yo soy un distribuidor de oxígeno y te lo vendo a 5.000 soles, te lo estoy vendiendo a 5.000 soles porque mi proveedor me lo está vendiendo a mí a 4.900, no a 300 soles. No es que yo en la distribución gano 5.000 soles, no. Y a su vez ese proveedor se lo está comprando una planta que a su vez no tiene, lo vende a cualquier precio. ¿Para qué? Para que no lo compres porque no tiene. Es un mecanismo de mercado. Pero claro, como acá la ley de la oferta y la demanda siempre la quieren derogar, es una maravilla, ¿no? Vamos a derogar la ley de la oferta y la demanda. Ah, ya, bueno, vamos a derogar la ley de la gravedad. No, hay leyes que no pueden ser derogadas. Así es la naturaleza humana. Entonces, bueno, se ha tomado una decisión. Y en el tema de las clínicas privadas, ayer me han estado contando, y el mismo ministro de Salud, lo vi con Mávila Huertas, tratando de poner paños fríos en toda esta denuncia de Contraloría que ha tomado el presidente, y que es interesante porque, digamos, las personas buscan con qué indignarse. Por eso el caso de Richard Swing continúa, porque hay que indignarse con algo. Pero en el caso del presidente y de las clínicas privadas, ¿qué es lo que ha pasado? A ver, el Instituto Nacional de Salud y el MINSA no tenía capacidad para tener un número de personas que pedían la prueba, ¿ok? Porque tienes que acercarte a pedirla. Entonces, los que se acercaron al principio o llamaron al 113 y recibieron la visita de Salud o de MINSA, ¿ok? Todas esas personas entraron de frente al Instituto de Salud. Una minoría, que es la que se atiende en clínica privada, que no es ni el 5% de la población, que tiene normalmente seguro médico, además, de algún tipo privado, esa minoría que ha ido a una clínica privada, a emergencia, ha pedido la prueba. Esa prueba no se podía hacer fuera del Instituto Nacional de Salud, porque acuérdense ustedes que el Estado había prohibido la importación de la prueba a particulares. Entonces, fue el Estado el que repartió kits de prueba en algunos establecimientos privados para atender esa demanda. Muy bien. Eso fue al principio, ¿eh? Después hay varias fases. Luego, entonces tú ibas y el Estado con un kit que había sido adquirido, el privado con un kit administrado por el Estado, que a su vez iba a ser procesado en el Estado, te administraba la prueba. Lo que dice la clínica es lo siguiente: la prueba no se administra sola. Yo tengo que poner a una persona, o a 2 personas, o a 15 personas, dependiendo de la demanda que tenga, vestidas con salario, darle sus equipos de protección. Y además la prueba incluye una consulta por emergencia. Una consulta por emergencia en cualquier clínica privada no baja de 250 soles.
Bienvenidos a la realidad, pero esa es la realidad de las clínicas privadas en el Perú. Si tú vas por emergencia, normalmente cuesta una consulta en una clínica privada de las más caras 250 soles. Entonces yo te cobro 400 soles, sí, pero te estoy incluyendo una consulta médica, sales con tu tratamiento por escrito y además te hago la prueba, y esa prueba incluye el trabajo de las personas, de los profesionales de la salud que yo tengo que pagar a costo de privado, no a costo de público, que tengo que vestir, que tengo que proteger y que yo tengo que mantener ahí. Ese es un primer grupo. Un segundo grupo dice, no señor, nosotros hemos participado en el momento en que nosotros comprábamos los insumos. Los mandábamos a procesar a el Instituto Nacional de Salud, pero el insumo era nuestro y los insumos nos han costado 60 y tantos soles, 70 y tantos soles. No nos lo ha puesto el Estado. Entonces yo tengo que pagar los insumos, tengo que pagar el personal, los equipos de protección del personal, montar un área especial COVID dentro de mi establecimiento y finalmente mandarlo al Instituto Nacional de Salud. Y hay un grupo de clínicas privadas que dicen, nosotros hemos pagado todo, hasta el procesamiento, no hemos mandado nada al Instituto Nacional de Salud, absolutamente nada. Entonces tienes las tres categorías de clínicas privadas. Se ha hecho una generalización, la Asociación de Clínicas Privadas ya protestó y ayer el ministro trató de poner paños fríos diciendo que había que esperar la investigación de su salud. Pero Maggie La Huerta le trataba de sacar de jalar la lengua, ¿no? Y no podía, ¿no? Porque claro, no podía dejar hablar al presidente tampoco. Es que es muy demagógico, pero popular, decir sí, estos malditos desgraciados, ¿no? Y no preguntar el contexto completo, que es lo que no ha hecho la Contraloría. ¿No es cierto? Algún funcionario de Contraloría, hay una clínica privada, le han cobrado 400 soles, le ha parecido un robo y ha ido y ha montado una investigación. Y sí, pues, te cobran 400 dólares. Lo que pasa es que no les han explicado por qué y en qué contexto. Y los precios en el Perú no tienen control de precios, entiendan eso de una vez. No hay control de precios. Cuando hay control de precios, el bien y el servicio desaparecen. Pasan al mercado negro. Lo puedes conseguir al precio infinito en el mercado negro. No lo vas a conseguir de manera regular. Lamentablemente, pues si eso ya lo hemos vivido muchas veces. El aceite vale tanto. Ya, perfecto. Consigue aceite, pues. ¿A ese precio? No lo vas a conseguir. Y no lo vas a conseguir en ningún establecimiento regular. Lo vas a conseguir de manera clandestina, a otro precio, porque necesitas el aceite. Y es que de verdad parece que no se entendiera, ¿no? Hay gente que quiere abolir el lucro. Si no hay lucro, no hay posibilidad de que la humanidad prospere. No hay forma. Lo que pasa es que en el mundo católico, nosotros tenemos una tradición católica, la riqueza siempre ha sido mal vista. Entre los protestantes, que son cristianos también, igual que nosotros, la riqueza es una bendición de Dios. Por eso es que el capitalismo prospera en las sociedades protestantes y no en las católicas. Eso es complicado de entender. Pero la verdad que repasar estos conceptos que ya uno pensaba que era una discusión de 20 años atrás o de 30 años atrás, no deja de ser interesante, ¿no? Muchos pensaron que la pandemia iba a traer de regreso la abolición de la competencia. Al contrario, la ciencia si no compite no tiene forma de descubrir y está en una competencia estupenda. Pues gracias a Dios cada día tenemos más noticias y buenas noticias de los avances de la ciencia, pero todavía falta un camino, ¿no? Y en eso estamos. ¿Cuándo volveremos a trabajar juntos, Abel? No sé, cuando hay una vacuna. O algún tratamiento, ¿no? Porque ahora, todavía... todos tenemos la duda por aquí, no sé si por allá también, que de repente ya nos enfermamos y ni cuenta nos dimos, ¿ah? Es posible. Sí. Todos los asintomáticos se enferman y nadie se enteró. Nadie, ¿eh? Y claro, si te hacen esta prueba especial para buscar anticuerpos, ¿no es cierto? Encontrarán los anticuerpos de que tuviste hace un mes la enfermedad. Pero ese es otro punto, como comentábamos, creo que ayer o antes de ayer, mucha gente le queda ya no contagia, no tiene nada, pero le queda la huella.
Claro, es como una marca que queda en tu cuerpo. Imagínense como una cicatriz. Sí. No te duele, no te molesta, no tienes una rayita ahí, ¿no? Que es una marca que quedó en tu cuerpo. Esta enfermedad deja su marca, por supuesto. Y bueno que deje su marca, porque así cuando quiere volver a atacar, le dicen, no, ya hijito, ya pasaste por acá, ¿eh? Anda nomás. Entonces, esa marquita que te queda en el cuerpo se puede investigar. Y cuando se investiga, dice, mira, por acá pasó. Entonces, eso es lo que hace un estudio de prevalencia. Dice, mira, por esta población, qué raro que ya nadie se enferma. ¿Por qué? Porque ya todos se enfermaron, pues ya no tiene por dónde caminar el virus, ya caminó. De España nos llegan muy buenas noticias. De España no tiene fallecidos hace 3-4 días. Está sin un solo fallecido. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente el virus ya caminó por donde tenía que caminar. Ahora, también quedan bolsones de población que sí se cuidó muchísimo en la cuarentena y nunca entró la enfermedad. Y claro, si a ese bolsón le entra la enfermedad, lo diezma. Entonces hay que cuidar. Eso es lo que sucede. Los que nos hemos cuidado mucho en cuarentena, tenemos ese problema, que para nosotros cada vez más salir es más peligroso. Además porque afuera, Abel, y tú estás bien porque has salido todos los días, afuera hay otros patógenos, otros virus, otras bacterias que nos hacen más fuertes, que nos hacen más resistentes, que son buenos para nuestro cuerpo. Pero como no estamos saliendo, y se van a cumplir 3 meses sin salir, toda esa carga que tú tienes que tener en tu cuerpo, en este momento no la tienen. Y te digo, el caso más complicado es el de los niños. Los niños pequeñitos, al socializar en los parques, en los jardines, en la escuela, se contagian, ¿no es cierto?, miles de pequeños patógenos que van y vienen entre los cuerpos de todos los niños. Algunos se enferman de algo, de un resfrío, pero van mejorando su capacidad inmune. Si a tú un niño lo metes dentro de una casa y no lo sacas hasta los 10 años sin recibir un rayo de sol, le estás atacando su salud. Y por supuesto el otro problema de la cuarentena respecto a la salud es la desnutrición. Si tú tienes una población que no está comiendo bien por la cuarentena, entonces al final de la pandemia tú tienes una población desnutrida que es mucho más vulnerable a cualquier otra enfermedad, no solamente a esta, a cualquiera. Y los números están ahí para explicar que hay un porcentaje altísimo de muertes no registradas como COVID, pero altísimo. Y probablemente un número grande de muertes producidas por la desatención de la salud pública a otros problemas de salud. Pero un porcentaje que puede ser tan alto como el número oficial de muertes de COVID. Entonces, ahí están las cifras. Esas, no hay nada más concreto que la muerte. Bien concreta es la muerte. Muerte es muerte. No hay un poquito muerto, no, se murió. Muy bien, el Sistema Nacional de Defunciones reporta un número de muertes entre mayo, o sea, en el comparativo de el periodo enero, febrero, marzo, abril, mayo del 2019 versus el mismo periodo para el 2020, hay una diferencia de 17.000 muertes. ¿No? Más de 4.000 pueden ser COVID y el resto, las otras 13.000, ¿qué hacemos? O sea, hoy día le preguntaron temprano al ministro sobre este tema y tampoco pudo dar una respuesta, ¿no? Bueno, a mí me gustó mucho la entrevista que dio ayer el ministro porque nos dijo algo que fue muy sincero. Mire, la verdad no sabemos. En varias cosas dijo, lo que sabíamos el primer mes es muy diferente de lo que sabemos ahora. Y puso como ejemplo el de las mascarillas que nosotros siempre ponemos en el programa. Porque dijo, fíjense, cuando empezamos, la OMS nos dijo que no necesitábamos mascarillas. Ahora sí necesitamos mascarillas. Y ese era un tema vital. Ese sí era un tema central. Y ese fue un error garrafal. Ese ha sido un error que ha costado muchas vidas. Porque si era tan importante usarlas, hemos debido usarlas desde el principio. Y se nos dijo, a ver, siempre lo recordamos, no es necesario porque hay que guardarlas para los médicos. Los médicos, el personal de salud, están muy escasas, están encareciéndolas de nuevo, porque si todo el mundo las compra, no hay. Y ese es otro problema complicado, porque tú te imaginarás que la mayoría de mascarillas
en el Perú son descartables. Aparte del problema ambiental que está creando el desecho, hay que reponerlas todos los días. Piensa tú en 32 millones de peruanos. Imagínate que todos usáramos todos los días una mascarilla descartable. Hay que botar a la basura 32 millones de mascarillas todos los días. Todos los días. Y la mascarilla no es una servilleta de papel, es algo un poquito más complicado, ¿no? Entonces, como eso no es posible, tienes que pensar en reusar. Entonces tienes que hacer mascarillas de tela lavables. Yo no he visto hasta ahora ningún programa que nos diga cómo se lavan las mascarillas, ¿no es cierto? ¿Qué formas correctas hay para lavarlas? ¿Qué formas incorrectas? ¿Cómo las secas al sol? Si no hay sol, las puedes meter a una secadora, las metes a un horno, ¿qué haces? ¿No? O sea, no hay gente que las mete al microondas. No sé por qué, ¿ya? Pero las mete al microondas. No me pregunte por qué, ¿ya? No tengo idea, ¿ya? Pero las lava, las seca un poco ahí con las planchas de tela, y de ahí al microondas, por si acaso, ¿no? Entonces, en vez de que estemos inventando, ¿no es cierto?, ¿nos podrían dar alguna información sobre mascarillas, por favor? O sea, ya sabemos que las 3M que hacen los gringos no hay. Y no va a haber porque no las traen. Porque Estados Unidos prohibió su exportación. Porque las necesitaban en Estados Unidos. Estados Unidos tiene 300 millones de habitantes. Entonces, claro. Ahora, yo tengo un par de esas máscaras porque las tenía de antes, por otras razones. Son incomodísimas. O sea, solamente sirven para los médicos, de verdad. Porque, o sea, no, esa máscara... Si con esa máscara no puedes salir a hacer deporte, ¿eh? Olvídense, es una mascarilla que realmente sientes que estás respirando tu CO2, o sea, es muy hermética, muy hermética. Es muy buena para personal de salud que está trabajando en condiciones de riesgo sanitario, ¿no? Ni siquiera son las que usan los médicos para operar. Para operar se usan las quirúrgicas, que son las que ustedes ya conocen, que son más sencillas, ¿no? Y que se venden con más facilidad. Pero yo iría a esta discusión de las mascarillas de tela. O sea, las de tela, ¿las vamos a lavar? ¿Cómo las vamos a lavar? Pero no están... Por ahí he visto alguna publicidad de cómo usar correctamente la mascarilla. Consejos para usar las mascarillas. Pero no hay un bombardeo de educativo, de uso y de reuso, de descarte. O sea, ¿cuáles tienes que botar de todas maneras? ¿Cuáles las puedes volver a usar? Si salgo 5 minutos con una de estas descartables, ¿la guardo para después o la boto de todas maneras? O sea, hay un montón de pequeñas preguntas de vida cotidiana que podría estar educando al Ministerio de Salud y no veo la educación. Rosa María, sí. Tenemos que ir a la pausa. Tenemos que ir a la pausa, sí, porque regresamos para hablar con el padre Cabaza, que es el director de todos los colegios, de todo el proyecto Fe y Alegría en el Perú. Y creo que es bien importante conversar con él unos minutos, porque como ustedes conocen, se trata de escuelas que son de administración privada, de administración de jesuitas, de la Iglesia Católica, pero es un proyecto público, porque la planilla es pública, la escuela es pública. Y él ha escrito un artículo muy interesante sobre el reto de absorber a 100.000 estudiantes que van a pasar de la educación privada a la pública en los próximos días. Vamos a una pausa y regresamos con eso. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Oculáser, líderes en láser para la visión. Al estornudar y toser, expulsamos partículas de saliva con alta carga viral, capaces de ingresar a tu cuerpo, convirtiéndose en el principal responsable de producir y propagar enfermedades respiratorias como el coronavirus.
para prevenirlas. Cuando estornudes, cúbrete con el antebrazo o ayúdate con un pañuelo. Si tienes las manos sucias, evita tocarte los ojos, nariz y boca. Lávate con abundante agua y jabón durante 20 segundos y evita el contacto con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias. Protégete del coronavirus. Es un mensaje de esta emisora. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Al aire. Bien, estamos ya nuevamente en el aire, estamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, conectados en todo el Perú, Radio Santa Rosa en Lima, en la frecuencia modulada 105.1 en todo el sur de Lima y la amplitud modulada 1500 en todo el Perú. También Radio Santo Domingo, RSD en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca y Apumaque Estéreo, AM Tawa, nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y también la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, antes de que empiece la entrevista con el padre Cabaza, el presidente ha mandado un tuit, está dirigiéndose a Madre de Dios, así es que de allá vamos a tener hoy día información para celebrar el Día del Medio Ambiente. Así es, esperamos que nuestro director en Radio Madre de Dios, César González, nos cuente todas las actividades del presidente. Nosotros aquí, padre Ernesto Cabaza, que ya está en el Skype viéndonos, para hablar de este reto que supone para la educación pública, y Fe y Alegría es un proyecto de escuela pública, ese reto de recibir 100.000 alumnos que salen de la educación privada, muchos de ellos de una educación privada de mala calidad, y que tienen que ser absorbidos por el sistema. Padre, gracias por estar con nosotros. Usted acá ha escrito hace poco un artículo sobre este tema. ¿Cuáles son sus preocupaciones de este traspaso de alumnos del sector privado al público que no ha ocurrido en el Perú nunca? Bueno, en primer lugar, Rosa María, muy buenos días para ti y para todos los oyentes de Radio Santa Rosa. Gracias también por la entrevista. Antes de responder a tu pregunta, dos cositas quisiera decir. En primer lugar, mis condolencias a toda la familia de Fe y Alegría que ha perdido muchos familiares en este tiempo. Gracias a Dios no han sido docentes, hemos perdido a 2, pero sobre todo familiares, padres de familia, de muchos de ellos, adultos mayores, o sea, población de riesgo. Ahí sí se nos han ido bastantes y pues quisiera tenerlos presentes a través de tu programa, darle las condolencias a las familias afectadas de modo muy especial y decirle pues que estamos con ellos. Los sacerdotes normalmente encomendamos las personas fallecidas en nuestras Eucaristías diarias. Entonces lo primero que quería decir era eso, aprovechando tu programa. Y lo segundo también, una noticia alegre, y es que hoy día es cumpleaños de Juan Cuquerella. Juan fue antecesor mío en el cargo durante más de 10 años, hizo mucho por Fe y Alegría, hoy cumpleaños, lo celebra en Jaén y nos queremos unir a su celebración. En cuanto a la pregunta que me haces, a ver, sí tenemos preocupaciones. En primer lugar, es bueno decir que es un reto grande, que es un desafío único, que haya más de 100.000 solicitudes de traslado de la escuela privada, normalmente de baja calidad porque ha sido muy bajo coste, a la escuela pública, que ha ido mejorando sus logros a lo largo de estos años también, como lo van probando los distintos instrumentos de medición. Entonces el principal reto es acogerlos, pero acogerlos con una visión estratégica, acoger a estos estudiantes que vienen de estas escuelas
privadas que no han tenido mucho éxito a la escuela pública, de modo tal que se queden, que permanezcan en la escuela pública, porque la escuela pública les puede demostrar que ha ido mejorando en su desempeño curricular, en el logro de sus aprendizajes, en la ratio correspondiente entre el profesor y el número de alumnos, y que está situándose cada vez mejor y a la par que otras escuelas públicas de América Latina. Entonces, el principal reto en esta situación inédita en el Perú, yo no he visto en los tiempos que tengo de vida, y me imagino que antes tampoco, una migración tan grande de escolares del sistema privado al sistema público. Entonces, es un reto grande que yo creo que tenemos que aprovecharlo al máximo con esta visión estratégica. Ahora, padre, usted decía que hay un tema de financiamiento que es bien importante, porque cada niño debería llegar a la escuela pública con su pan bajo el brazo, pan que pone el Estado, por cierto, porque si a un profesor le van a poner 10 alumnos más en una clase, ¿no es cierto?, le van a exigir más, le van a saturar el aula, no estamos logrando mucho, ¿no es cierto? Tendrían que abrirse plazas docentes para poder recoger esa demanda, y de eso todavía no sabemos nada. Así es, y eso ha sido uno de nuestros principales puntos a la hora que nos hemos sentado a hablar con el Ministerio. El punto positivo es que ha habido diálogo y que estamos en diálogo, es decir, ante la situación creada, que nosotros también veíamos venir, nos comunicamos con el señor ministro y tuvimos una reunión con él, con los viceministros, y pudimos plantear este tema y otro tema que nos preocupa también y tal vez mucho más, que es qué está pasando en la Amazonía. Porque se puede imaginar, si en la costa tenemos dificultades de conectividad, incluso en las grandes ciudades, qué cosa es lo que puede estar ocurriendo en la Amazonía. Entonces tuvimos en la misma reunión con el ministro a dos obispos, a Monseñor Alfredo Vizcarra de Jaén y a Monseñor David Martínez de Puerto Maldonado, para que hicieran llegar su punto de vista al ministro y a los viceministros. Fue una mesa, la verdad, muy buena, porque, bueno, pues acogieron los puntos de vista y se generaron mesas de diálogo tanto para el tema de los traslados como para el tema de la Amazonía, que están funcionando. Es decir, estamos en este momento hablando con ellos de modo tal que este tipo de cosas se hagan bien, porque de eso se trata. No se trata solamente de que ahora pasen un montón de alumnos al sistema público sin que haya habido, mientras tanto, una capacidad de acogida de todos estos alumnos. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de decirle al ministerio es que esto se haga bien, que se respeten a los profesores y a los docentes. No se trata de saturar aún más las aulas ya saturadas, ni de hacer o de pedirle a los maestros y a los directores una serie de requisitos formales administrativos que no hacen sino burocratizar la educación e impedir hacerle a los maestros lo que tienen que hacer, que es estar en contacto con los alumnos y hacer todo lo posible en esta situación tan complicada de poder llegar, o por lo menos mantener los aprendizajes a lo largo de este año complicado. Entonces, flexibilizar al máximo, por ejemplo, todos estos requisitos administrativos, cosa que no se está haciendo. Porque Padre, lo que estamos ejemplo, viendo más preocupación es que... Pónganos algún ejemplo de burocratización, que la sufrimos en otras áreas y a veces no se habla de esto en educación. Cuéntenos qué cargas tienen los directores. Las exigencias vienen de los diversos niveles o las diversas instancias administrativas. En primer lugar, de la UGEL. En segundo lugar, de la DRE, que es el departamento encargado de la educación regional. Y después, ahora del ministerio, de modo tal que se tienen que ir presentando informes semanales y ahora mensuales. ¿Se puede imaginar usted lo que significa presentar informes en 53.000 centros educativos que tiene el país? ¿Quién va a leer esos informes? ¿Por qué estar destinando tiempo a ir haciendo informes que nadie leerá probablemente, mientras que el maestro tiene que estar, en primer lugar, atendiendo a sus alumnos, que es lo que tiene que hacer, pero además desde su casa, por lo tanto, teniendo que atender también las obligaciones domésticas?
Y además, muchas veces el maestro no solamente es el docente que intenta enseñar a través de medios con los cuales no está habituado, sino que además tiene que ser el soporte socioemocional de familias que están perdiendo un familiar, que están teniendo dificultades por las enfermedades. A esas personas que hoy día ya de por sí tienen una carga muy fuerte, no solamente profesional, sino también personal y familiar, a esas personas, el Estado, en vez de aligerarle todos estos requisitos y darle flexibilidad a su tarea, y más bien libertad para que puedan crear e innovar en este tiempo, lo que hace es ir controlando en una visión muy desconfiada de la acción del maestro e impidiéndole realmente que se desarrolle como profesional. Padre, esto es por la pandemia, ¿verdad? A mí me ha pasado lo mismo en la Universidad. SUNEDU pide que llenemos unas plantillas en las cuales tenemos que explicar semana a semana qué hacemos en clase, cosa que jamás habíamos hecho. ¿Ya? Esto es por la pandemia, específicamente, en el caso de la educación que ustedes imparten. Sí, la pandemia agudiza la situación, pero no es que sea nueva. Yo vengo, acuérdese, del mundo universitario y también nosotros hemos tenido que padecer en su momento toda esta saturación formal y el sobrecontrol que a veces el Estado, creyendo que de ese modo sigue o monitorea mejor la educación, cree o considera él objetivos que de otro modo no lo podría hacer. Entonces el mal es tanto para la educación básica como para la educación superior. En este momento no sé cómo andará la cosa, pero tengo entendido por mis compañeros que también trabajan en la universidad que pasa lo mismo que dice usted, es decir, los mismos problemas, las dificultades. Cuando eso se podría realmente enfocar de otro modo, a veces nos disparamos a los pies. O sea, en vez de dar libertad, en un momento difícil y complicado, en vez de confiar en la gente para que pueda ella desarrollar al máximo sus posibilidades y potencialidades, que las tiene. Yo soy testigo, Rosa María, de los ingenios, de la capacidad de innovación y de creatividad que tienen nuestros docentes para poder llegar a su gente en una situación muy complicada. La tiene. Bueno, lo que hay que hacer es promover precisamente eso y después actuar en colaboración. Por eso, por ejemplo, tuvimos esa reunión con los ministros para decirle que de parte de la Iglesia, es decir, estaban 2 obispos ahí, y estaba Fe y Alegría, de parte de la Iglesia tenemos toda la mayor voluntad del mundo de poder ofrecer nuestra presencia en la Amazonía, que lleva, la verdad, de muchos años, para que el Estado pueda entrar, porque muchas veces, cuando uno llega a los ríos, los apus o los jefes, si ven a un funcionario público van a tener un montón de recelo, pero si al lado está la monjita, entonces es muy probable que ella sea la puerta de entrada o la llave para poder entrar al río y poder dejar los materiales educativos que el Estado quiere hacer llegar, porque de eso soy testigo, quieren hacer llegar los materiales educativos a los chicos, pero muchas veces no lo pueden hacer precisamente por esta falta de coordinación o de colaboración, y pueden hacer llegar, por ejemplo, kits alimentarios o medicamentos, que es lo que necesita precisamente la población en este momento. Entonces, lo que estamos ofreciéndole al Estado es colaboración, pero colaboración que significa que ambas partes tenemos algo que decir. No somos ejecutores, no somos operadores del señor Estado, sino que somos socios y estamos en alianza con el Estado para poder entonces generar cosas buenas para nuestra población. Eso es lo que quisimos decir. Tengo que decir también que hemos encontrado oídos para eso, pero el aparato del Estado, como lo sabes bien, es muy complejo y complicado, y no es solamente el ministro, los viceministros o los directores generales, sino hay toda una maraña pues que está ahí y que dificulta muchas veces las cosas y que no se dejan hacer como tendrían que hacerse, ¿no? Ahora, ustedes han desarrollado en Fe y Alegría también recursos en línea. He visto, me los han mandado, tienen su página web. ¿Cómo les ha ido en la experiencia de enseñar a los que tienen conectividad, porque no todos tienen? ¿Cómo les ha ido y cómo les va con el programa Aprendo en Casa para los que no tienen conectividad, que están utilizando televisión o radio?
¿Los chicos están salvando el año, cree usted? ¿Se puede hacer? Yo diría que la respuesta es diferenciadamente, ¿no? Hay lugares donde efectivamente los chicos acceden. Tengo aquí, por ejemplo, varios de los reportes de las escuelas rurales. En las escuelas urbanas es más fácil, en las rurales que están en la sierra y en la Amazonía y también en costa, a veces es más complicado, pero tenemos 6 redes rurales con una población de 180 escuelas, que no es poco. Entonces, a Cobamba, por ejemplo, en Huancavelica, el 95% accede al programa Aprendo en Casa y lo puede seguir. Pero en Huachapea, que eso es Amazonas, tenemos que solamente el 19% tiene la posibilidad de acceder. En Lagunas, que en Loreto, 81% puede acceder. Pero en la red rural de Iquitos, el 4.5% logra acceder. Entonces son situaciones muy diferentes y también deberían exigir, por lo tanto, estrategias diferentes. Eso es una cosa que también conversábamos con el ministro y con los viceministros. Incluso esta cuestión de la inmovilización. Hay lugares donde el virus no está presente o no está presente tan fuertemente y entonces probablemente las estrategias escolares se podrían dar ahí de modo diferente que ahí donde, por ejemplo, en Loreto o en Piura o en Lambayeque o aquí en Lima, pues no podríamos, sería imposible pensar en este momento por el grado de infección de estos lugares o de los distritos dentro de Lima para que se reúnan los chicos, pero en otros sitios incluso se podrían reunir. Entonces hay que pensar no desde manera centralista, desde Lima, sino desde cada lugar y dar libertad a las DRES, a las direcciones. Ha dicho usted una palabra que temen mucho en el Estado. La palabra libertad es temidísima en estos días, porque no se confía en la gente, no se confía, y yo no entiendo por qué, igual que usted, pero lamentablemente no se confía. Digamos, en las ciudades ubicadas encima de los 3.000 metros de altura, en casi todo el Perú, no hay problema, pero debería por altitud permitirse que se reúna la escuela nuevamente, con ciertas medidas. ¿Es posible hacer eso? ¿Ustedes podrían participar? Es posible. Mire, hay un principio de gestión en Fe y Alegría, que no es solamente Fe y Alegría Perú. Como sabe, Fe y Alegría está en 22 países, y en los 22 países el principio básico de gestión es lo que nosotros llamamos autonomía funcional. Fe y Alegría es un movimiento que comparte ideales, valores, principios, misión. Pero después, cada escuela va desarrollando el estilo educativo y la metodología educativa que requiere y necesita según cada lugar, se adapta al lugar. Y a veces esas modalidades son diferenciadas porque los lugares son distintos. Y en un país tan diverso como el Perú, mire, eso no hay ni que decirlo, se da por supuesto. Lo que yo hago en una red rural de la sierra o de la Amazonía no necesariamente me vale para una red rural en Malingas, en Piura o en Ancash. Entonces, tengo que ir adaptando. Por eso hablamos de autonomía funcional. ¿Pero qué significa eso? Significa que los directores tienen libertad para ir viendo qué cosa es lo que más conviene en cada escuela. Por eso, por ejemplo, en esta situación dramática, tenemos redes rurales como la de Cusco, la de Quispicanchi o como la de Malingas en Piura, que los docentes hemos organizado. Fíjense, no hay presencialidad, estamos hablando todavía de educación remota, pero se han organizado de modo tal que puedan entonces atender a sus estudiantes. En Piura son 2.819, en Quispicanchi son 2.080, o sea, 5.000 en conjunto desde 2 centros piloto que atienden escuelas rurales, que son escuelas básicamente unidocentes y primarias, ¿cómo? A través de la radio. Entonces, 3 o 4 locutores y el resto de profesores lo que hacen es ir programas pequeños, enlatados de 15, 20 minutos, que los colocan en las radios y a través de radios comunitarias logran llegar y atender a toda la población de educación primaria. Se las han ingeniado para poder
hacer que estos chicos no pierdan el año y que puedan continuar entonces educándose, incluso en esta situación de pandemia. Creo pues que hay que confiar en que los profesores, en primer lugar, están dedicados a sus alumnos, los quieren, los conocen, son los que están más cerca de ellos, mucho más que un funcionario del Ministerio, del Adreo del UGEL o nosotros mismos en la Oficina Nacional de Fe y Alegría. Y querrán lo mejor, salvo casos excepcionales, lo mejor para sus alumnos. Por lo tanto, se las van a ingeniar para poder lograr lo máximo posible de aprendizaje en una situación difícil como esta. Y de eso se trata. Desde la Oficina Nacional, nosotros sabiendo que es un año complicado, que probablemente a pesar de nuestros buenos deseos no vamos a conseguir los aprendizajes que desearíamos, estamos tratando de priorizar el quinto de secundaria, porque no podemos permitir que los chicos que terminan quinto terminen mal. A los demás los vamos a poder recuperar a lo largo de los próximos años, esperemos. Pero a los de quinto, este año tenemos que hacer todo lo posible porque terminen y porque terminen bien. Y después, también los años de primero, segundo de primaria son muy importantes porque son los años de la lectoescritura. Y es clave que estos chicos aprendan a leer y aprendan a escribir, porque si no lo aprenden ahora, después se le va a pasar la factura. Hay cosas que son habilitantes, o sea, los años de los chicos van generando nuevas potencialidades y destrezas que si no se logran en su momento, después no se van a conseguir y van a tener efectos, bueno, pues profesionales, académicos y socioemocionales. Ahí se está jugando si un chico al final va a terminar, digamos, por un camino correcto o va a terminar en la calle siendo parte de una pandilla. Entonces eso es clave. Ahora, padre, hay la preocupación de la deserción escolar. Es decir, los chicos de hogares pobres que hoy no ven la posibilidad de que sus papás puedan cubrir sus gastos, porque la educación pública también tiene gastos. Ese chico de 15 años no trabaja por ir a estudiar. Esa chica de 13, 14 años no está haciendo tareas domésticas porque está estudiando. Entonces, sus padres, sin dinero, sin posibilidad de trabajo, probablemente tengan la tentación de que no terminen la escuela. ¿Cómo están tratando de enfrentar el problema de deserción escolar que va a venir después de la pandemia? Sí, bueno, en primer lugar vamos a tratar de evitarlo al máximo y los programas ahora son de retención escolar, sabiendo precisamente eso que tú dices, que es muy difícil que muchos de estos chicos todavía se mantengan en el sistema educativo. Sin embargo, estamos intentando de que lo hagan, haciendo todo lo posible por facilitarles al máximo desde los diversos medios posibles el seguimiento, digamos, de sus aprendizajes. Sin embargo, tenemos, por ejemplo, que muchos de estos chicos de escuelas privadas que no se han apuntado a la educación pública, no es que sigan en la privada, sino que finalmente deserten. Eso es lo que nos preocuparía más. Está hablando de 110.000 solicitudes, pero 110.000 solicitudes son pocas, si es que uno ve la cantidad de alumnos que están en los colegios privados que se han venido desarrollando en los últimos 20 años. ¿Qué va a pasar con los otros? ¿Usted cree que van a continuar las escuelas privadas cuando éstas se están cerrando? Lo que nos tememos es que más bien ni van a los públicos ni van a los privados, sino que se quedan en la calle o están trabajando con sus padres o los padres no pueden pagarle los estudios y por lo tanto queden en la calle. Entonces, ¿qué hacer? Yo lo que estoy proponiendo, y el otro día lo conversamos también con varios directores nacionales de otras Fe y Alegrías de América Latina, es un programa de 5 años en 2 fases. ¿Por qué 5 años? Para no perder 30 años. O sea, conversando con gente entendida en educación, ellos nos dicen que lo que se teme o lo que temen es que regresemos a 30 años atrás. Y eso la verdad sería muy penoso y doloroso. Después de todo lo que hemos hecho para poder lograr mejoras de los aprendizajes y comenzar a colocarnos a ciertos niveles más o menos regulares de educación,
Volver 30 años atrás no queremos ni pensarlo, pero sí sabemos que vamos a retroceder. Por lo tanto, un plan de 2 años, un plan de 2 fases de 5 años. Los primeros 2 años, hacer todo lo posible por retener, por priorizar quinto de secundaria, por priorizar los 2 primeros grados de primaria, que por lo menos estos chicos en estas edades tengan la educación que requieren en este momento. Pero sabiendo que igual, a pesar de todo eso, un porcentaje no menor no va a continuar sus estudios porque no va a poder, entonces en los próximos 3 años lo que creemos que tenemos que hacer es tratar de rescatarlos otra vez para el sistema educativo, sabiendo que la principal alianza para eso es que ellos mismos desean hacerlo. En el Perú, la gente valora la educación. Sigue siendo un instrumento y una herramienta de ascenso social, por lo tanto, quieren terminar su secundaria, la requieren para continuar después en el trabajo, en el instituto técnico, en la universidad. Por lo tanto, en los 3 años siguientes, estoy hablando ya del 22, 23, 24, probablemente lo que vamos a tener que hacer es fortalecer lo que se llama la educación básica alternativa. Es decir, aquel medio por el cual tratamos de reincorporar al sistema educativo a aquellos que por diversos motivos han tenido que dejarlo a lo largo de su formación básica. Entonces vamos a tener que actuar así, 2 años, tratar de retenerlos, y a los que no pudimos, 3 años para poder recuperarlos. Muy bien, padre, muy interesante la conversación. Abel, creo que tienes algunas preguntas porque nos queda poquito tiempo. Hoy día tenemos la misa del Señor de la Justicia, que es muy popular, ahora a través también de Facebook Live. Pero, Abel, algunas preguntas que tendrías del público o tuyas, siendo maestro también. Bueno, hay una pregunta del público que se está repitiendo, es sobre las vacantes en Fe y Alegría. La gente mucho confía en la educación Fe y Alegría, pero no encontramos nunca vacantes. ¿Hay vacantes en Fe y Alegría? Es difícil encontrarlo porque efectivamente son espacios demandados. Me dicen, yo no lo he visto, pero me dicen que normalmente cuando se abre cada curso hay colas para poder entrar a los colegios de Fe y Alegría, lo cual habla bien de la calidad de nuestra educación, ¿no? Nosotros, Fe y Alegría demuestra que la educación pública puede ser de calidad. Eso es lo que significa Fe y Alegría. Y la gente, cuando ve calidad y ve que hay condiciones para poderla llevar a cabo, va y hace lo posible para entrar. Ahora, no todos pueden entrar. Sin embargo, nosotros priorizamos, por ejemplo, a los que están cercanos a las escuelas, priorizamos a los que ya tienen hermanos en el colegio, priorizamos si son también hermanos los que ingresan, en fin. Con esos criterios, cada colegio además va poniendo sus propios criterios para que puedan efectivamente entrar. Acuérdense que para Fe y Alegría es muy importante la labor con los padres de familia. No es que los padres de familia se desentienden de sus hijos cuando lo dejan en el colegio, no, sino lo que hace el colegio es reforzar la tarea de la familia, que es la clave, la importante, donde los chicos adquieran los valores claves. Entonces, si la escuela está distanciada de la familia, no va a lograr ningún objetivo. Por lo tanto, para poder entrar en un colegio de Fe y Alegría, la familia tiene que comprometerse a trabajar conjuntamente con el colegio en los valores e ideales que el colegio pretende dedicar. En este momento, y en concreto en esta situación difícil, nosotros le hemos dicho al Estado que puede contar con vacantes en nuestros colegios siempre y cuando eso signifique no cortar la propuesta de calidad que Fe y Alegría quiere mantener. Entonces, nos han pedido vacantes, nosotros hemos dicho las vacantes vienen con plazas de profesores. Lo que no podemos es que el mismo profesor que ahora ya está atendiendo a 25 a 30 muchachos atienda a 40, porque esos 10 le van a impedir dar la educación de calidad que queremos. Entonces, si quieren que atendamos más, si quieren que abramos una aula por la tarde, si quieren que acojamos más chicos ahí donde haya posibilidad de acogerlos, porque no se llenó el número suficiente de alumnos por aula, está bien,
pero que vengan con su pan bajo el brazo, es decir, que vengan con sus plazas correspondientes. Y fíjense, no se trata solamente de más docentes. Nosotros estamos apuntando a que haya también en cada colegio unos coordinadores pedagógicos, en algunos casos pueden ser subdirectores, que ya existen, por ejemplo, en los colegios de jornada escolar completa, pero que son los que permiten muchas veces hacer de bisagra entre el director y los docentes, fortaleciendo a través del acompañamiento precisamente los objetivos a conseguir. Al Estado le cuesta trabajo. Que ir, Rosa María. Así es. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias al padre Ernesto Cabaza por estar con nosotros en estos días complicados para la educación, para toda la educación. Y esperamos vernos pronto nuevamente, cuando pase un poco las semanas y veamos cómo está reaccionando no solamente los padres de familia y los alumnos, sino también el Estado, ¿no? Acá hay demandas muy concretas y que hay que atenderlas. Padre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, más bien a ustedes. Hasta luego. Buen día. Buenos días. Y nosotros, como prometemos todos los viernes, nos vamos temprano porque tenemos misa. Es la misa del Señor de la Justicia. Está el padre Luis esperando, ¿no es cierto? El padre Luis Enrique nos está esperando. Tiene la gentileza de esperarnos un ratito. Nos vamos y verdad, también habría que preguntarle qué fue con lo de los museos, Rosa María, ¿no? ¿Te has enterado algo? Nada, el padre Luis no se ha contado nada. Y como no nos vemos, es difícil, porque antes nos vemos pues en los pasillos del convento. Pero no ha salido nada oficial, ¿no? Nada oficial. Bueno, es que piensa que el Ministerio de Cultura ha estado ocupado en Richard Swing, ¿no es cierto? Y no ha estado ocupado en promover la cultura. Tenemos nuevo ministro, esperemos que diga, sí, claro, vamos a abrir los museos, aunque sea con la distancia social, etcétera, ¿no? Mira, si se puede montar bicicleta, no veo por qué no pueda salir un museo con la distancia requerida. Muy bien. Gracias, Rosa María, nos vamos. Hasta el lunes. Feliz fin de semana. Lunes. Gracias. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas.